edificio o a un prototipo que también está en movimiento. Es ahí donde este prototipo, sí, pudiera ser un robot, un auto, un barco o algo similar, ¿sí? Entonces, o un avión, por ejemplo. Entonces, es claro, ¿no? Ahorita aquí podríamos poner, bueno, vamos a poner el por default, nos va a dar una posición ahí en Estados Unidos, ¿sí? Ahí está el lugar, pero esto lo podemos mover a cualquier parte, ¿no? Aquí la intención es que, fíjense, podemos calcular forma muy rápida cuántas veces lo ve el satélite cuando pase y tenga línea de vista con ese objeto que tengo, ¿sí? Entonces es claro que, bueno, aquí me da el reporte, ¿sí? Pero aquí también lo puedo ver de forma simulada, ¿ok? Mm, Bueno, ahí está muy rápido, lo voy a decrementar, voy a, si se fijan, ese es el acceso que tengo del satélite con el punto donde está, ¿sí? Ahora imagínense que ese punto se esté moviendo y entonces tengamos esa conectividad con el satélite. O sea, podemos hacer todo un plan en este programa, ¿sí? Eso es lo que nosotros ocupamos. Es claro, ahorita estamos ocupándolo también para la parte espacial, pero también para los rovers, ¿sí? Por ejemplo, en la Luna, como no hay satélites de navegación, ¿cómo ubicar al satélite? Perdón, al rover. Entonces, sí, ahorita ya se están poniendo satélites, pero no necesariamente son de navegación, pero sí pueden comunicar, más bien el rover se puede comunicar con ellos. Y una forma de saber la geolocalización es cuando el sistema manda un mensaje, lo recibe un satélite, lo recibe con cierta potencia y el satélite puede calcular en dónde, en qué en qué radio está ese objeto que le mandó el mensaje. Claro, ese radio va a ser muy grande, pero si otro satélite también escucha y otro satélite escucha, entonces pueden hacer una estimación y pueden cerrar hasta decir está en un radio de 5 metros. Si es claro, si hay más satélites, está a un radio de 1 centímetro. Por ejemplo, los de uso militar tienen esa aproximación de 1 centímetro. Son muy precisos, ¿no? Pero se puede ocupar los satélites ahorita de la Luna, que no necesariamente son de navegación, para hacer navegación del robot, ¿sí? Entonces, por eso es un tema también interesante ahí, ¿no? El, esta es la aplicación que ocupo para eh, este, configurar estos sistemas, ¿ok? Ocupando SysML. Se llama Enterprise Architect, ¿ok? Y sí, me da toda esta capacidad de utilizar inclusive UML, SysML y otros esquemas que se ocupan, tal vez no en el área de ingeniería, en el área de administración, de finanzas, de hacer todo el plan de trabajo, ¿sí? Y entonces
aquí puedo organizar todo el proyecto, ¿sí? Y también me da la parte de simulación, la parte de administración de proyecto y sobre todo cómo modelar los sistemas, ¿ok? Entonces ya hay herramientas, o sea, es claro, esta es una herramienta. Ustedes pueden encontrar otras igual y la intención es aplicar, pues, es ir abstrayendo el problema en estos esquemas conceptuales, ¿sí? Es claro, hasta llegar a la parte, digamos, concreta, ya sea para hacer simulación o para pasarlo inclusive a código, ¿sí? Por ejemplo, este se conecta con MATLAB y pasa esto al código de MATLAB y ya vemos toda la, la programación ahí, ¿no? ¿Vale? Uh, sí, bueno, aquí terminamos esta parte, pero uh, lo que les quería mostrar es el simulador que nosotros ocupamos regularmente, que es Weebots, ¿sí? Mm, ¿dónde está? Y ahí está. De hecho, acabamos de llevar ese letrero a Marte. O sea, la Escuela de Invierno de Robótica ya está en Marte. Eso es. No, fíjense, este simulador, digamos, es un poco ágil en la construcción tanto del modelo o también importar el modelo, ¿sí? Este, por ejemplo, es un modelo, como este no es de diseño, o sea, este software no es de diseño, claro, hace prototipos muy burdos o tú lo puedes hacer en un editor profesional como SolidWorks o CATIA o lo que sea y traerlo acá, como están estos prototipos. De hecho, este Weebots también tiene salud, tiene muchos elementos más, como también robots de KUKA, de ABB, o sea, varios tipos de robots, ¿no? Y robots móviles, claro. Y también esto. En esta parte, cada elemento que pongamos acá se refleja en el mundo, ¿sí? En el escenario. Así sea el robot, se refleja ahí el robot con todas sus capacidades. Si abrimos acá, se reflejan cada elemento. Por ejemplo, una roca está aquí, ¿sí? Cada elemento, ¿ok? Y es claro, cuando elegimos los elementos para cambiarle algún parámetro, aquí se refleja cómo cambiar el parámetro, ¿ok? Del lado derecho eh, tenemos el programa que va a hacer que se mueva el robot. Por ejemplo, es claro, este robot, su controlador, lo que señalé ahí, su controlador, lo puedo editar y aquí en el lado derecho tengo todo el código, que también lo interesante de este simulador es que lo puedo programar en C, en Java, en Python, o sea, es multilingüe, ¿no? Con el lenguaje que nos acomoda. Inclusive en MATLAB. Y si ustedes se fijan, claro, el nombre es controlador, pero es el programa que va a mover al robot. Cuando se construye el robot, ¿sí?
cada elemento del robot que vaya a provocar, ya sea una activación, tiene una etiqueta. Por ejemplo, motor, por decir motor A, o un sensor, ¿sí? Tiene una etiqueta y esa etiqueta la vinculamos en el código y es como podemos mover ese motor o tomar la información del sensor y ya ocupar qué algoritmo vamos a resolver acá para que lo veamos en el prototipo, ¿sí? Ahora, también estos robots que ya tenemos en Weebots, también le podemos anexar nuevos sensores, nuevos actuadores y estar probando, ¿sí? Por ejemplo, supongamos, este que no tiene ahorita eh, un láser, podemos ponerle un láser. Regularmente estos robots, si se fijan, traen un slot de expansión. En ese slot de expansión es como si conectáramos ahí, digamos, el cable que va a ir al láser y ya el láser lo vamos a poner, podríamos tomarlo como un dispositivo que ya también tenemos por acá. Eh, por ejemplo, bueno, aquí está no, este otro, el Sharp, no. ¿Cuál era? El RP LIDAR, ¿no? Que es uno pequeño. Es claro, cuando lo pongo, aquí lo puedo encimar sobre el robot. Ahí está, ahí aparece. Es claro, fíjense, aquí puedo iniciar la simulación y el robot va a empezar a moverse, ¿no? Y también tiene toda la mecánica de cómo se está moviendo, ¿sí? De cómo pasa, por ejemplo, la piedra. O sea, aquí lo interesante es toda esa parte física que podemos representar en el escenario, ¿no? Por ejemplo, al pasar esta roca, si se va a quedar atrapado ahí o no. ¿Okay? Ujú. Por ejemplo, ahí le cuesta, ¿no? Salir, es claro, hasta que pueda salir. ¿Ok? Ah, bueno, aquí el sí. Bueno, aquí vamos. Sí. O sea, sí le puedes poner estos complementos de física extra. Por ejemplo, supongamos, estás volando un dron y tú dices, no, yo quiero ver este comportamiento del dron con una ráfaga que no está simulado aquí, por ejemplo, o sea, 20 kilómetros por hora, y lo puedes poner. Y entonces el dron es claro que se va a comportar con ese complemento de física que le estás poniendo en el ambiente. Ah, ok. Sí, no, sí. De hecho, tú digamos que tienes esa libertad de decir hasta dónde, por ejemplo, de actuar a ciertos lados. ¿Sí? Y ahí se va a topar. Si tú indicas por ramas, ahí va a encender el test de que no pasa porque tienes, ya se la viste.
en la configuración cuando se hace es que hasta cierto límite lo tenga. O igual, por ejemplo, el alcance inclusive de potencia y de voltaje, porque también tienes batería. Entonces, tienes capacidad también de leer la potencia. Si tú le estás aumentando la potencia, por ejemplo, a un motor que no tiene, igual se queda ahí estacionado, ¿no? O ya alcanza y te marca un error. Sí, de hecho, igual Gasivo ha crecido muchísimo. Gasivo, si tú le pones también estas restricciones, te los acompleta, ¿no? Por ejemplo, en este entorno, que es el entorno, se supone, de Marte, también tenemos aquí la propiedad de configurar el ambiente, por ejemplo, la gravedad, y ahí se le da la gravedad de Marte. Entonces, el robot está funcionando con esa gravedad, ¿sí? Si cae supongamos, en un cráter, caería con esa atracción de esa gravedad, o igual la Luna. Entonces, sí se le está dando ese comportamiento. Si el brazo es muy pesado y tiene una fuerza muy grande, y por ejemplo, supongamos, hacemos, por decir algo, ¿no? Es un poco esta idea. Por ejemplo, esta piedra, es lo que les digo, yo puedo cambiar su escala, ¿no? O sea, tengo esa escala de esa piedra, ¿sí? Que ya el robot ahí se va a atorar, ¿no? Bueno, ya lo atoré ahí. Pero supongamos tengo un brazo que tenga esa fuerza que pueda destruir esa piedra. Claro, la piedra también tiene una propiedad de resistividad, y es claro, pero si yo tengo un mazo ahí muy grande que la pueda partir, se va a partir. Entonces, sí. ¿Y por qué lo podemos hacer? Por el cómputo también. O sea, como ha crecido mucho el cómputo, o sea, todas estas fórmulas que finalmente son fórmulas de cómo generamos la fuerza, de la fuerza sobre otro objeto que tiene estas capacidades estructurales, se pueden dañar o no, las puede hacer ya la máquina, ¿sí? Por ejemplo, NVIDIA, es claro, este simulador de NVIDIA, pues sí, necesita estos recursos del supercómputo, como son los GPUs, para hacer todavía más fino esta descripción física, inclusive más realista también en su ambiente físico. Este todavía se ve un poco burdo, pero por ejemplo el simulador de NVIDIA está impresionante, parece algo muy real, ¿no? Pero también tiene toda esa capacidad física. Antes no se podía hacer, ¿por qué? Porque todos los cálculos hacían que, pues sí, no podía, por ejemplo, aquí también tenemos la simulación real. No podríamos hacer simulación real, digo, en tiempo real. O sea, darle que estamos realmente actualizando todas estas variables físicas en ese tiempo que regularmente trabajaría el robot, ¿sí? No sé si ustedes por ejemplo, cuando configuran estos nodos de arroz, igual siempre ponen cuál es la frecuencia con que va a correr el nodo, ¿sí? Y eso es muy importante, porque si ustedes están activando un motor a la frecuencia de la máquina, pues realmente están desperdiciando mucho tiempo de cómputo, ¿sí? Si están leyendo un sensor a la velocidad de la máquina, están desperdiciando mucho tiempo. ¿Por qué? Porque un láser envía el láser, rebota y tiene ya el estimado de la distancia. Eso es un tiempo.
y te lo da en 50 milisegundos. Si tú lo corres a la velocidad de la máquina, vas a estar leyendo el mismo dato que produjo antes más de millones de veces por ese tiempo, ¿sí? Entonces, ahí la máquina, pues la desaprovechas el cómputo, ¿sí? Y sí, lo que dice la doctora es eso. Estos simuladores ya tienen estas capacidades físicas para poder representar, les digo, inclusive la potencia, el voltaje, la fuerza y también la parte estructural. O sea, no es lo mismo que arrolles tú, por ejemplo, una mesa de una máquina que pesa tanto y con una fuerza, pues la máquina, la mesa se va a destruir. No se va a remar, se va a destruir. Y esa es la capacidad ya de la simulación, ¿sí? Entonces sí, por eso también es muy importante ahora que en la simulación probemos realmente nuestros prototipos antes de construirlos y probemos nuestros algoritmos y sí, tengamos cuidado en activar todas estas partes físicas, ¿sí? Por ejemplo, igual hay una parte física que también, bueno, se resuelve en cualquier simulador. Necesitamos colocarle que este cuerpo, por ejemplo, colisione con otro cuerpo del escenario, porque si no le ponemos esa propiedad, el robot traspasa los cuerpos, ¿sí? Entonces, esa es la parte también. Y también le ponemos la física, cuánto pesa ese material, qué tipo de material, cuál es su sistema de inercia, bueno, su momento de inercia, perdón. O sea, todas las capacidades debemos de tenerlas. Y sí, y ya todos los software de simulación, igual le puedes agregar estas nuevas capacidades físicas, si no las tiene. Por ejemplo, crear un ambiente, por ejemplo, en Marte que luego se generan estos tornados, ¿sí? Por ejemplo, un rover de NASA se cubrió completamente de arena, entonces no podía cargar la batería. Y estuve un buen tiempo ahí hasta que hubo otra ráfaga, digamos, lo limpió, se pudo cargar y el robot empezó a actuar. Entonces ya de un tiempo creyeron que lo perdieron, pero ya después de un tiempo se activó el mismo robot, ¿sí? O sea, esa es la cuestión. Y se puede hacer en el simulador, ¿sí? Se puede. ¿Cuál? Weebots. De hecho, aquí es este. ¿Sí? De hecho, este hace 4 años tenía un costo y se liberó porque el negocio ahorita ya es el soporte, ¿sí? Porque sí hay que meterse, por ejemplo, esas variables, sí hay que cuidar, o sea, cómo le agregas esa física importante, ¿no? Y que realmente te lo dé. O sea, lo fino, digamos, de los simuladores son cómo haces que se comporte la física con tu prototipo, ¿vale? Sí, ok. Y bueno, igual hay, bueno, aquí igual hay un tour donde, donde hay muchos proyectos, ejemplos, que les digo, ustedes pueden partir de estos prototipos y darles alguna funcionalidad también extra, ¿no? Pero bueno, también hay muchos escenarios. O sea, lo que me gusta de este software es que es un poco más ágil, más intuitivo de resolver cosas. Ahora, igual, este software se conecta con ROS también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Digamos, finalmente ROS lo que está generando son estos mensajes
que viajan en ese tópico, ¿sí? Y si ese mensaje es activar la llanta del robot que está ahí, lo captura el Weebots, lo entiende y lo pone en la llanta. O igual el sensor que tenemos acá que está viendo o está recibiendo información de este ambiente, lo pone en un tópico y Ross lo atrapa en ese tópico y sabe qué hacer con, con esa información. Entonces realmente también podemos estar probando en la plataforma de Ross. ¿Ok? Entonces ya se complementa y es como podemos igual tener, tener más elementos, ¿no? De cómo simular. Por ejemplo, aquí la idea de este prototipo, pues sí, está viajando sobre este tipo de terreno, ¿sí? Y es claro, por el tipo de terreno, por ejemplo, ahí el reto es que no se caiga la caja, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú también giras tu robot y lo pones en otra dirección, va a subir, pero si la caja no está tan, digamos, se pierde el centro de gravedad, la caja se cae, ¿sí? Y esa es la cuestión. Por ejemplo, si pones una cajita igual en un dron y el dron está ahí bailando y si la caja se cae, también puede pasar, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Y bueno, tenemos varios, por ejemplo, ahí está el prototipo casi están todos los, digamos, todos los robots, este, que se han visto también en estas presentaciones, ¿no? Bueno, igual, con esto terminamos. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. Gracias. Parece que, bueno, o sea, sí, está muy bien, pero nada más es una pregunta técnica. Parece que tiene más o menos lo mismo que ROS, ¿no? O sea, tiene el simulador de físicas, tiene el render, tiene, digo, perdón, que Gasivo. No tiene el simulador de físicas, el render, el plugin con Gasivo. ¿Cuál sería como la ventaja o desventaja de usar este sobre el Gasivo? Sí, te digo un poco, es lo ágil que puedes construir de forma muy rápida. Inclusive antes de probarlo con ROS, puedes construir un código muy rápido para ver que, por ejemplo, el prototipo que construiste, si es, digamos, las ruedas están bien conectadas, los brazos, tal vez todo está bien conectado, lo pruebas muy rápido, ¿no? Y ya. Claro, ahorita el crecimiento de Gasivo es que también prácticamente está publicando tópicos, o sea, como si fuera ROS mismo, que no es ROS. Claro, está agarrando todos los plugins de ROS, pero sí, ya es un poco más completo. Digo, en esa parte de hacer las pruebas más ágiles. Pero esto, en lo particular, a mí me gusta por hacerlo o sea, muy rápido, ¿no? O sea, es más intuitivo, pues. Sí, en Gasivo, digamos, la curva de aprendizaje yo siento que es un poco más tardado, nada más en ese sentido. Tienen el mismo nivel de simulación física, digamos, que esa es la parte interesante, ¿no? ¿Sabes si usan los mismos motores de física? Porque, por ejemplo, el Gasivo creo que usan, ¿no? El Open Dynamics Engine, que es Sí, como el más es lo intuitivo. mismo, Es el mismo. es el mismo. Lo puedes cambiar también. Igual como Gasivo, también te puede decir qué motor necesitas y lo puedes actualizar. Claro, dependiendo del motor es también la capacidad de cómputo que necesitas en tu máquina. Es como Isaac, el de NVIDIA, que tiene también un buen motor, de hecho es propio, creo, y sí, es superior ahorita de Gasivo y de todos, ¿no?
pero necesita la arquitectura de NVIDIA, ¿no? Gracias. Sí. Una pregunta sobre el rover de Marte. Eh, en su entorno, ahora sí que cuando mapea, ¿a qué velocidad alcanza? Cuando mapea, o sea que O sea, en una exploración, ¿cuál es la velocidad que alcanza? cuando camina. Sí, es prácticamente, creo que es como 30 centímetros por segundo, o un poco menos, yo creo. ¿Y de qué material está, ahora sí que no sé si son exitoso, pero sus neumáticos de que están hechos como tal? Sí, realmente es una aleación de titanio con, este, con aluminio y otros materiales que luego ni te dicen, ¿no? Pero, ¿Pesados? ¿eh? ¿Pesados? No, más bien ligeros. Sí, el titanio es muy ligero. De hecho, el aluminio es más pesado que el titanio. Sí, Gracias. sí, sí, sí. Mencionó que en el simulador pueden poner la gravedad y si funciona ahí, se puede funcionar también un rover físico, pero también contemplan la temperatura. Buen punto, sí. Se puede incluir como como un complemento más de física. O sea, recuerden, de hecho, si nosotros vemos también aquí en el, podemos editar estos complementos de física. O sea, tú le puedes decir, no quiero que ahora esté una temperatura como, por ejemplo, la que existe en Marte o la que existe en la Luna, ¿no? Por ejemplo, la Luna es más grande porque la radiación entra directo ahí, ¿no? Entonces sí hay mucha temperatura y sí puedes poner la temperatura como una propiedad que finalmente le va a pegar a todos los elementos que tengas en el escenario y vas, y son, finalmente, o sea, el cálculo, como si tienes una buena máquina, pues se va a impactar cada partícula, digamos, ¿no? Y te va a dar ese efecto. Claro, ponerlo acá sí sería, yo creo que por eso no lo ponen, pero te lo dejan abierto por si tienes tú una máquina que soporte ese cálculo, ¿no? Gracias. Sí, y por ejemplo, ¿cuáles serían los límites de simulación del programa? Porque tengo entendido que hay planetas, por ejemplo, creo que es Neptuno, donde llueven diamantes y no sé si se podrían simular en este, bueno, en este estado. Sí, como no fuera real para que... No, sí, sí, finalmente, de hecho, uno le puede pedir, por ejemplo, en el ambiente, si está trabajando en la Luna, si está trabajando en Marte, o está trabajando en, por ejemplo, en un meteorito, o se va más a otro planeta. Claro, es lo mismo, necesitas ponerle las condiciones físicas de ese ambiente. Si tú le pones todas las condiciones físicas, los objetos se van a impactar con ese ambiente de esa forma. No sé si tiene más gravedad, tiene poca, tiene tormentas ahí de radiación, no sé. Todo eso lo puedes tú agregar como un nuevo complemento, ¿sí? Pero sí, o sea, lo padre de esto es que sí le puedes ir agregando estos complementos, ¿no? De física. Agradezco mucho la explicación, doctor. A mí me generó una duda. Por ejemplo, ya que vamos a simular todo el ambiente, eh, tomando en cuenta un rover, pero vamos a hacer, no sé, aquí, o un robot de agricultura en un suelo de siembra, teniendo todas las condiciones, por ejemplo, de la humedad de la tierra, ¿se puede agregar al programa? O sea, en el punto de contacto que va por ejemplo, este terreno tiene cierto porcentaje de humedad y en otro se va a probar con otro porcentaje. ¿Se puede agregar? Sí, sí, es claro, todo depende
de esa fórmula de física que tú vayas a agregar. O sea, y es como le dices tú, cada partícula o cada región, tú pones tu región de cómo se va a dar el contacto con esos elementos, finalmente te lo toma. Por ejemplo, igual para los autos autónomos, sí, de manera rápida hay ya un complemento hecho donde te dice la rugosidad, por ejemplo, del pavimento, y tú le puedes dar y ya el auto trabaja sobre esa rugosidad, ¿no? Pero sí, le puedes agregar un nuevo complemento donde digas, ok, tenemos estas características, pero también le pones la región donde se va a dar el impacto. Es claro, no tiene caso que le pongas una, digamos, la región de 1 gramo de arena y tu llanta es una super llanta, a que le pongas algo un poco más grande, ¿no? Para que el cálculo también no sea tan pesado para la máquina. Sí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es más sobre el satélite que ya tiene en órbita de una unidad. ¿En cuánto tiempo realiza su trayectoria completa? Y mi otra pregunta es que si este satélite está recoleccionando datos o sea, de toda la trayectoria que está realizando, o solo está programado para recolectar datos específicamente de los volcanes, pues de Puebla, entendido, de México, y donde monitorean como todo, pues, todo su comportamiento, o también es dentro del simulador, o solo ahí estamos viendo como lo que podría pasar en algunas circunstancias, o dónde estamos como, o dónde están ustedes viendo como todo lo que está viendo, recorriendo, ¿no? Sí, bueno, primero, el simulador se utiliza para planear la misión, ¿no? Planeamos la misión. Y de ahí ya, pues, sí, claro, se construye el satélite, se pone en órbita, una vuelta completa lo da en 90 minutos. O sea, 45 de sol, 45 de sombra. Y este satélite en particular va a fotografiar solamente el territorio mexicano, digamos, ¿no? Donde están los volcanes. No lo podemos hacer en otra parte porque necesitamos permiso. Entonces, esa es una característica, ¿no? Ahora, todos los datos, para tenerlos de forma más ágil, por ejemplo, una imagen, lo vamos a mandar a la constelación y la constelación nos los regresa de forma también muy rápida a un repositorio. Y tenemos en la universidad digamos, un cuarto que le llamamos control de emisiones, donde también estamos escuchando al satélite cuando pasa justo arriba de nosotros. También lo escuchamos, bajamos datos y también, sobre todo, le mandamos comandos para cambiar un poco el comportamiento, ya sea de los algoritmos de procesamiento de imagen o lo que estemos haciendo ahí, ¿no? Pero sí, todo lo concentramos en este cuarto de la universidad, todos los datos, ahí lo estamos procesando y estamos decidiendo ahí qué cosa hacer, ¿no? Gracias. Sí, sí. Sí. Muchas gracias, buenas tardes. En la mañana comentó usted, doctor, que la vida útil de los aviones era alrededor de 15 años. ¿Sí? Yo sé que la vida útil de los autos eléctricos es más o menos de 10 años. Habría que cambiarle la pila. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿cuál es la vida útil de un robot? O si en el software es suficiente contemplar todas las características físicas de la mecánica newtoniana. Bueno, sí, vamos a ver primero el ambiente del trabajo, ¿no? Si el robot lo quieres para que opere, por ejemplo, en la luna, es claro, por las condiciones extremas, los materiales igual se van a empezar a destruir, ¿no? O sea, las condiciones ahí hacen que la vida útil del robot sea mucho menos, ¿no? Que un robot, por ejemplo, que esté funcionando aquí en tierra o que esté funcionando en la industria o en una industria, por ejemplo, como metalurgia, donde hay mucha temperatura también y cambia ahí el tiempo de vida del robot. Claro, una medida es el tiempo de batería. También
te dice en su hoja de datos, ¿no? Con 10,000 ciclos, ya esta batería, ahí se termina su vida útil. Entonces haces un estimado, dices 10,000 ciclos, si el robot está operando por día, no sé, 5 horas, bueno, sacas el cálculo y dices, ok, me va a durar 3 años. Con esa batería, claro, luego se la reemplazas y te puede durar más. Si es que tus materiales y el ajuste y todo lo que le puedas hacer al robot para mantenerlo, porque también uno de los problemas importantes de la mecánica es el mantenimiento. De hecho, el gran problema en la industria, por ejemplo, es la vibración. Todas las máquinas generan una vibración y eso es lo que arrastra a que la máquina disminuya su tiempo de vida. Entonces, si no le das mantenimiento con respecto de la vibración, también tienes un desgaste ahí importante, ¿no? Entonces, sí,